1919, otro año clave en la teología de la Organización de los Testigos de Jehová. Según ellos, fue en este año cuando Jesús escogió a la Sociedad Watchtower en los Estados Unidos como el único grupo en toda la tierra que cumplía los requisitos para el nombramiento de esclavo fiel y discreto. Esto según Mateo 24, del 45 al 47, donde se dice: ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Los testigos de Jehová toman este texto del Nuevo Testamento y le dan su propia connotación e interpretación. Pero antes de meternos de lleno en el tema, hay un punto interesante a considerar. Esto lo diré a modo personal. Insisto, a modo personal, es una apreciación mía personal. Los testigos de Jehová y muchas otras religiones dan casi por hecho que estas palabras del texto de Mateo salieron tal cual de la boca de Jesús, pero lo que muchos olvidan es que según los eruditos, el Evangelio de Mateo habría sido escrito entre los años 80 y 90 de nuestra era, y Jesús habría muerto, según estimaciones, entre los años 30 y 36 de nuestra era. Es decir, Mateo se escribió al menos 50 años, medio siglo, después del fallecimiento de Jesús, quien por cierto nunca dejó nada escrito de su puño y letra. Los posteriores escritos que con las décadas fueron considerados se trataban de relatos que fueron transmitidos por el boca a boca a través del tiempo, en una época por lo demás donde muy pocos sabían leer y escribir y donde todo era representado y concebido en base a símbolos. Para que se entienda y no se malinterprete, porque es muy fácil que estas cosas se malinterpreten, no estoy diciendo que Mateo ni los evangelios sean falsos. Solo acoto a que muchas veces se toman los escritos de antaño por sí solos y ya, desestimando completamente los contextos históricos y sociales y lo peor de todo, juzgando desde nuestro lente actual cuestiones tremendamente complejísimas que requieren mucha más atención y cuidado del que se les suele tener. Pero bueno, esto solo era una acotación personal mía que me pareció pertinente y al caso. Volviendo al tema principal del video, tenemos que preguntarnos, Mateo 24 del 45 al 47, ¿se trata de una parábola o una profecía? Creo que todos, sí, todos, incluso testigos de Jehová, coincidimos y sabemos que el texto se refiere a una parábola. Una parábola no es otra cosa que una narración breve y simbólica de la cual se extrae alguna enseñanza moral y según la Biblia, Jesús habría usado muchas de estas para hacer su enseñanza más llevadera y entendible. Recordemos que estamos hablando de un entorno donde el simbolismo jugaba un papel fundamental para el entendimiento del judío promedio de hace 2000 años atrás. Es más, la atalaya del 1 de septiembre del 2002 señalaba: Jesús utilizó muchos tipos de ilustraciones como ejemplos, comparaciones y metáforas. Es bien conocido por su empleo de la parábola, que se ha definido como una narración corta, generalmente ficticia, de la que se puede obtener una verdad moral o espiritual. Atención a la frase generalmente ficticia que la propia Watchtower dice acerca del concepto parábola. Además, el propio Charles Taze Russell tenía muy en claro a fines del siglo XIX que, comillas, nunca una parábola era una narración exacta. Sobre este concepto de parábola, que la misma organización define como una narración corta, generalmente ficticia, y que nunca es una narración exacta, se ha cimentado toda una estructura organizacional con un poder casi absoluto sobre el pensamiento de todos los testigos de Jehová del planeta. Pero, ¿cómo lo han logrado? A través del lema sugestivo de que ser leal al, comillas, esclavo o a la organización equivale a ser leal a Jehová Dios.
En armonía con la parábola a tratar, comillas, esclavo fiel y discreto, sería nombrado por Jesús para proveer el alimento a los domésticos, y debido a ser fiel en esto, Jesús lo nombraría sobre todos sus bienes. Indudablemente, si queremos estar seguros sobre si la parábola del esclavo fiel y discreto es solamente una ilustración acerca de la actitud vigilante que debería tener cada individuo al esperar este posible retorno de Jesucristo, o si por el contrario representa una realidad profética de alguien, pues tenemos la necesidad de buscar una respuesta. La organización Watchtower se enfoca solo en los primeros 3 versículos de esta parábola, del 45 al 47. Pero, ¿cuáles son los elementos claves de esta? Un maestro nombra a un esclavo para alimentar a sus domésticos o compañeros esclavos mientras él está afuera. Cuando regresa, el amo, dueño o patrón determina si el esclavo ha sido bueno o malo. Si es fiel y prudente, el esclavo es recompensado, y si es malo y abusivo, el esclavo es castigado. Esto último corresponde a la segunda parte de la cita, Mateo 24, del 48 al 51. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová no trata el cuadro completo como una parábola, sino que divide el texto entre una parábola y una profecía con un cumplimiento muy específico. Sí, una profecía completamente literal que se vino a cumplir recién ahora, 2000 años después, en los Estados Unidos de América. Saben en la teoría que se trata de una parábola, pero en la práctica lo interpretan como profecía. Podríamos simplemente dar el tema por zanjado aquí, bajo la premisa de lo irracional que esto resulta ser, pero continuemos. Según la Watchtower, pueden decirnos el año en que se cumplió esta, según ellos, profecía. E incluso pueden nombrar hasta cada individuo que componía y que compone su esclavo fiel y discreto. Según los testigos de Jehová, en 1919, Joseph Rutherford y el personal clave de la sede en Brooklyn, Nueva York, fueron nombrados por Jesucristo para ser su esclavo fiel y discreto. Hoy, los 9 hombres del actual cuerpo gobernante de los testigos de Jehová comprenden el llamado esclavo colectivo. Y pues sí, no puede haber un cumplimiento profético más literal que este, y todo derivado de una parábola. Antes de comprender en profundidad por qué el alto mando de los testigos de Jehová dice que en 1919 Jesús los nombró como su esclavo, no tenemos que pasar por alto la segunda parte de aquella parábola, porque sí, existe una segunda parte. El contexto nos dice que este esclavo podría ser malvado. Entonces, si los testigos de Jehová comienzan a interpretar el texto como profecía, pues por lógica tiene que ser una profecía completa, es razonable. No pueden elegir qué partes quieren que sean proféticas y cuáles quieren que sean solo una parábola. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacen. Tratan la segunda mitad de la llamada profecía como una simple metáfora o una advertencia simbólica. La Atalaya de julio del 2013 en su página 24 dice: ¿estaba prediciendo Jesús que habría un simbólico esclavo malo en los últimos días? No. Es verdad que algunos han manifestado un espíritu similar al descrito por Jesús. A estos se les podría llamar apóstatas, sean ungidos o de la gran muchedumbre, pero esas personas no componen un esclavo malo. Jesús no dijo que nombraría un esclavo malo, más bien sus palabras constituyen una advertencia dirigida al esclavo fiel y discreto. ¿Dijo Jesús esto tal cual? ¿O solo constituye una interpretación de los testigos de Jehová? ¿Por qué tomar cierta parte de la parábola como una profecía y dejar la otra parte como una mera advertencia? Entendamos mejor el punto. El texto habla de un esclavo que podría llegar a ser bueno y recompensado o podría llegar a ser malo y castigado. Es el mismo esclavo, pero con 2 posibles futuros.
La organización interpreta que este esclavo es literal, Rutherford y los suyos en su momento y el actual cuerpo gobernante hoy en día. El actuar bueno de este esclavo y su recompensa también es interpretado como una literalidad, ya que este actuar bueno es atribuido a Rutherford y los suyos en 1919 y al cuerpo gobernante hoy en día. Sin embargo, el actuar malo de este esclavo y su castigo lo interpretan como una simple advertencia para ellos. Algo metafórico. Sí, una parábola. ¿Será esto porque ellos no quieren tener nada que ver con que se les interprete literalmente como un mal esclavo? ¿Será esto para dejar que cierta parte del texto al menos continúe siendo una parábola y no interpretar todo el pasaje como una profecía? ¿O ambos? Y bien, ¿quién define que un puñado de hombres norteamericanos ocupe el papel de cierta parte del texto, mas no la otra? Una vez más, ¿dijo Jesús esto tal cual la organización lo interpreta? Pero es más, todo esto me lleva a pensar en otro punto lógico y razonable. Si los testigos de Jehová toman esta parte de la parábola como una profecía, ¿no deberían tomar entonces todas las demás parábolas de Jesús como profecías o al menos partes de estas? Pero bueno, sigamos adelante. 1919 se describe como un tiempo de liberación espiritual, el año en que el alto mando de la Watchtower fue designado como el esclavo fiel de Mateo. Diversas citas de la propia organización a través de su historia presentan esto como una verdad trascendental. Pero, ¿hay apoyo bíblico de que el año 1919 tenga un significado profético? La organización basa, en parte, 1919 en el capítulo número 11 de Apocalipsis. A grandes rasgos, en este capítulo se dice que en los últimos días 2 profetas o testigos serán muertos en Jerusalén. Estos tendrían que resucitar al cabo de 3 días y medio, provocando un gran temor en las naciones, y luego Cristo reinará sobre la tierra. Estos, comillas, 2 testigos tendrían que llevar a cabo una misión especial para la ciudad santa durante 1260 días, lo cual también equivale a 3 años y medio. Ahora bien, ¿cómo aplica la organización estos textos de Apocalipsis a su cosmovisión teológica? La Atalaya del 15 de noviembre del 2014, en su página 30, explica el asunto. La organización usa los 2 testigos aquí mencionados y los aplica como paralelos al esclavo fiel y discreto de los evangelios, aún sin tener ningún tipo de vínculo o nexo una cosa con otra. Jesús nunca habló de 2 testigos. Sin embargo, la Watchtower identifica a estos 2 testigos del Apocalipsis que profetizan como el alto mando de la sociedad de 1914. En este año, Russell estaba vivo, así es que tenemos que entender que esto es aplicable a él, a Rutherford y a otros. Para seguir entendiendo el entuerto, usemos la misma línea cronológica presentada en la Atalaya. Esta parte es la más tediosa de todas, pero resulta clave para entender el punto. Los testigos de Jehová usan los 3 tiempos y medio como un periodo completamente literal de 3 años y medio, a los que también llaman 42 meses o 1260 días. Y aplican el comienzo de estos, sí, en 1914, particularmente en diciembre de este año, hasta el 21 de junio de 1918. ¿Y esto por qué? Antes de ir con ello, ¿por qué se determina que 3 tiempos y medio es lo mismo que 1260 días? Rápidamente, no olvidemos que 3 tiempos y medio más 3 tiempos y medio suman 7 tiempos. Y 1260 días más 1260 días suman 2520 días. Toda esta numerología bíblica está directamente emparentada con aquel pseudo segundo cumplimiento de la profecía del sueño de Nabucodonosor, la que por cierto ya he abordado en videos anteriores, y por si se lo preguntaban, no, los testigos de Jehová no descubrieron nada pero nada de esto, ni tampoco fueron precursores en desmarañar estos líos bíblicos. Esto lo venían haciendo hombres de la cristiandad desde ya hace siglos. Esto también lo vi en videos pasados.
Pero volviendo al punto, ¿por qué estos 3 años y medio literales los abordan desde diciembre de 1914 hasta el 21 de junio de 1918? Porque fue en este día cuando Joseph Rutherford y sus 7 colaboradores recibieron una sentencia carcelaria en Gringolandia. Atención que para este caso no ocupan la regla bíblica de un día por un año para referirse a estos 1260 días, cosa que sí hacen cuando hablan de los 2520 días, interpretados como 2520 años o 7 tiempos. Si aplicaran el cálculo exactamente como lo hacen con los 7 tiempos, no serían 3 años y medio literales, es decir, 1260 días literales, sino que 1260 años. Y otra vez, ¿quién determina cómo y cuándo aplicar los parámetros preestablecidos a los textos bíblicos? ¿Quién determina cuándo usar la regla bíblica de un día por un año y cuándo no hacerlo? Antes de pasar al punto 2, a los 3 días y medio, tenemos que hacer un entre paréntesis y tratar de entender el cómo los testigos de Jehová conciben a día de hoy todo este hecho judicial al que fue sometido Rutherford y sus hombres en 1918, presentándolo casi como que si de la nada el justo y correcto Rutherford y sus socios fueron encarcelados de manera totalmente gratuita e injusta, y bajo presión de los líderes religiosos en ese momento, manejados según la Watchtower por Satanás. ¿Por qué entonces se encarceló a Rutherford y a sus hombres? Toda esta historia la veré mucho más en detalle en la segunda parte de este video, así es que atentos a ello, pero a grandes rasgos, Rutherford y los suyos pasaron en la cárcel 9 meses. Estos 9 meses los considera la Watchtower como 3 días y medio. Y para ello se basan en el versículo 11 de Apocalipsis 11, donde se dice que después de los 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de la vida de Dios y ellos se pusieron de pie. Y pues sí, según los testigos de Jehová, este pasaje totalmente aleatorio aplica también a Rutherford y los suyos. Pero más curioso es aún que ahora y a conveniencia estipulen estos 3 días y medio como simbólicos y equivalentes a 9 meses, y esto sin más. No existe ninguna razón para sustentar de manera sólida que 3 días y medio, que perfectamente también podrían interpretarse como 3 años y medio, según la regla bíblica de un día por un año, ahora apliquen a 9 meses. Pero bueno, una incongruencia jamás nunca explicada. Se dice que los 1260 días de Apocalipsis 11 son 42 meses literales. Pero se dice que los 3 días y medio del mismo pasaje son figurativos de 9 meses. Y otra vez, ¿quién determina esto? Por otro lado, y si volvemos a estos 42 meses desde fines de 1914 y nos guiamos de Apocalipsis 11:11, tendríamos que aceptar que, comillas, ellos, según la organización Rutherford y sus hombres, se pusieron de pie y recibieron el Espíritu de Dios inmediatamente después de los 3 días y medio, o 42 meses. Pero según la teología watchtoweriana, esto pasó cuando Rutherford y los suyos fueron liberados. Es decir, 51 meses después de diciembre de 1914. Es por ello que la cifra de 3 tiempos y medio vuelve a incorporarse una segunda vez de manera forzosa. Es que nada encaja, todo parece extremadamente forzado. Tan así que para amortiguar esta incongruencia, de a poco y muy sutilmente y con el pasar de los años, 1918 ha ido desplazándose lentamente y ha sido opacado por 1919, año que a día de hoy se lleva todo el protagonismo. De hecho, en el año 2013, 1918 es simplemente eliminado de la ecuación. La Atalaya del 15 de julio de este año, en su página 11, nos dice: Jesús comenzó a inspeccionar el templo espiritual en 1914. Dicha obra de inspección y limpieza abarcó un espacio de tiempo, desde 1914 hasta principios de 1919.
Atención con ese número 3 que aparece al final del párrafo, el cual nos lleva a una nota al final de la página 14, donde se dice: este es un cambio en nuestro modo de entender este punto. Antes pensábamos que la inspección de Jesús había tenido lugar en 1918. Y pues sí, 1918 era una piedra en el zapato, porque simplemente no encajaba con la interpretación que se busca hacer de Apocalipsis 11:11. ¿Y diciembre de 1914? ¿Qué sucedió en esta fecha para que a contar de aquí la Watchtower contara los 1260 días y llegara hasta mediados de junio de 1918, fecha de la condena a Rutherford? Pues absolutamente nada. La organización simplemente contó los días al revés, desde el 20 o 21 de junio de 1918 hacia atrás y punto. La Primera Guerra Mundial había comenzado el 28 de julio de 1914, así es que esta fecha tampoco se puede contemplar para nada. Esta terminó el 11 de noviembre de 1918, fecha que tampoco es trascendental ni se puede hacer calzar con ninguna interpretación de la organización. Es más, según la teología watchtoweriana, se dice que el gobierno celestial de Jesús comenzó en octubre de 1914. Pero se dice también que los 42 meses o 1260 días comenzaron en diciembre de 1914. No hay ninguna explicación para esta diferencia de 2 meses. Esto simplemente se pasa por alto, ya que la organización intenta alinear un periodo de la historia que simplemente no encaja. Además, y bíblicamente hablando, 1260 días o 3 años y medio se basan en un calendario lunar de 360 días, pero la Watchtower lo aplica a un calendario solar de 365 días, y esto hace que todo tenga aún menos sentido. ¿Cómo sabemos esto? Porque 360 multiplicado por 3 años y medio nos da como resultado 1260. Para conocer el trasfondo del calendario lunar y por qué este era ocupado para las interpretaciones numéricas bíblicas, te recomiendo los primeros minutos de mi video número 62. Volviendo a Apocalipsis 11:11, se dice que quienes vieron el resurgir de, comillas, ellos, entendamos, Rutherford y los suyos, sintieron mucho temor. Pues la liberación de Rutherford de la cárcel fue totalmente irrelevante para la mayoría de la gente. Nadie sintió temor o alegría por lo que estaba pasando en la interna de un pequeño grupo religioso de Norteamérica. Los ojos de todos, y especialmente de los Estados Unidos en aquel momento, estaban puestos en la guerra en Europa. Y es aquí cuando la organización vuelve a Mateo 24:45 y conecta esta parábola del esclavo fiel con estas citas numéricas sueltas de Apocalipsis y además Malaquías 3 del 1 al 3, donde se habla de la limpieza del templo, pasaje al que la Watchtower, como suele hacer, le atribuye un cumplimiento menor y un cumplimiento mayor, y este cumplimiento mayor se lo autoaplican a su cosmovisión de 1919. Detengámonos en este punto y entendamos el contexto de Malaquías. En el pasaje, este predice a un mensajero enviado por Dios. Este mensajero tendría como rol preparar el camino a la verdadera adoración. Posteriormente tendría que llegar Jesús de manera simbólica a su templo, quien lo refinaría y limpiaría. ¿Cómo interpreta la organización Watchtower el pasaje en este supuesto cumplimiento mayor? Para ellos, el mensajero enviado por Dios fue Charles Taze Russell y sus socios, quienes a fines del siglo XIX fundaron la sociedad Watchtower en Estados Unidos y prepararon, según la misma sociedad, el camino para la verdadera adoración. Y es aquí cuando viene Jesús a inspeccionar su templo. Sí, a la misma sociedad Watchtower, eligiéndola por sobre el resto de religiones del mundo. Sin embargo, el cumplimiento único de esta profecía lo hallamos perfectamente establecido en Mateo 11:10, donde Jesús habla de Juan el Bautista como el mensajero de Dios.
El texto de Malaquías nunca habla de dos cumplimientos. Por si todo esto fuera poco, la organización también usa Ezequiel 37 del 1 al 14 para apoyar aún más su teoría sobre 1919. Al igual que lo hicimos con Malaquías, entendamos el texto. En este pasaje, el propio Ezequiel tiene una visión donde supuestamente se ve a sí mismo rodeado de muchos huesos humanos. Dios revela que esos esqueletos pertenecen al pueblo de Israel. La misión de Ezequiel es resucitarlos y llevarlos de vuelta a la tierra de Israel. Se acepta que esto habría sido cumplido después de que Ciro el Grande liberara a los israelitas del cautiverio en Babilonia. Pero, la organización Watchtower interpreta que esta profecía tiene que ver con ellos, interpretando los huesos secos como el Israel espiritual de Dios, o para los amigos, la clase ungida. Sin embargo, no existe ningún sustento que pruebe esto. Y, por supuesto, los supuestos cumplimientos de las profecías de Malaquías y Ezequiel son perfectamente debatibles. Podemos discutir aquí si esto es así o no. Sin embargo, lo ampliamente aceptado, de cierta manera, guarda coherencia entre sí. Caso contrario a la interpretación que la propia organización hace de estos textos para sí. Y como guinda de la torta, lo ya expuesto, la salida de Rutherford de la cárcel. Este episodio es casi la piedra angular de todo este entuerto, hecho que por cierto carece de toda base bíblica racional. La liberación de los directores de la Watchtower de prisión en 1919 corresponde, según ellos, a que Jesús los designó como su esclavo fiel y discreto, hoy llamado esclavo fiel y prudente, o para los amigos, el cuerpo gobernante. De hecho, la atalaya del 15 de mayo del 98 dice: a los cristianos ungidos que superaron el periodo de pruebas que transcurrió entre 1914 y 1919, se les liberó de la influencia dominante del mundo y de muchas costumbres religiosas babilónicas. El resto siguió adelante como un pueblo limpio y refinado, dispuesto a ofrecer sacrificios de alabanza a Dios y seguro que, como pueblo, tenían su aceptación. Hablando de manera racional, no hay razón para pensar o concebir que la liberación de prisión de los directores de la Watchtower en 1919 debería indicar que Jesús los eligió como el esclavo fiel de su parábola. Cuando salieron de prisión, estos hombres y la sociedad continuaron predicando exactamente la misma doctrina que predicaban antes de ir a la cárcel, incluyendo las mismas falsedades, como que el fin llegaría en 1925. No existe ni un solo peso en la información de la organización para llegar a determinar de manera concluyente que 1919 es del todo convincente, ya que la mayor parte del razonamiento usado es de hecho ilógico o sin fundamentos razonables o realmente comprobables. Creo a modo personal que uno de los supuestos episodios más importantes y trascendentales en la historia de la humanidad, el comillas nombramiento del esclavo fiel, o la voz de Jesús como ellos mismos se autoproclaman, no tendría que deberse a la reinterpretación forzosa de pasajes bíblicos sueltos y sacados de contexto. No tendría que deberse a interpretar a conveniencia un texto por aquí y un texto por acá. No tendría que deberse a conectar de manera totalmente aleatoria y arbitraria citas que nada tienen que ver entre sí. No tendría que deberse a sacar cálculos numéricos que ni siquiera ellos mismos saben explicar en su totalidad, dejando un montón de cabos sueltos. No tendría que deberse a mezclar parábolas con profecías. Hemos visto en este video el razonamiento bíblico usado por la Watchtower para darle peso a 1919. Sin embargo, también existe un lado más, llamémoslo histórico, pero esto lo veré en la segunda parte de este video. Te invito a continuar.